Entonces, para hoy tenemos la sesión en línea número 3 que corresponde a la actividad de aprendizaje número 2. Es un poquito confuso, pero pues así es como funciona. Entonces vamos a... Perdón, es que está un poquito lento mi equipo. Tienen que tener un poquito de paciencia. Para reiniciar. Un segundo. Métanme un segundito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Listo, creo que ya por fin el equipo ya está corriendo. ¿Qué pasa con ustedes? Listo. Entonces vuelvo a los saludos. Buenas tardes. Creo que no ha ingresado nadie más. Que tenemos los mismos uno, 2, 3, 4, 5. Poquitos. Entonces, ya conocemos el proceso de ingreso. Vamos, bueno, aquí me aparecen como siempre un montón de cursos, pero pues a ustedes no les aparecen sino los específicos que ustedes están tomando, uno, dos o tres cursos, no sé cuántos. Entonces, hacemos clic en alguno de los cursos. Yo les envié hoy en la mañanita, si mal no estoy, un enlace para el grupo de WhatsApp. Si no se han unido, pues ya se pueden unir. Bueno, ya está disponible en cualquier momento para ustedes. Hmm, ok, sigue estando lento el equipo. Entonces, este es el anuncio que les debió haber llegado. Come on, come on, come on. Está súper lento. Oh, no, no nos va a rendir así. Ya. Este es el anuncio que debe haberles llegado esta mañanita. Este es el de la sesión en línea. Oh my God. Y este es el del grupo de WhatsApp. ¿Ok? Entonces ahí les va a llegar tanto al correo como a la sesión. Ustedes simplemente se paran ahí en el link y los redirige. Si están en el celular, los dirige directamente a la sesión de WhatsApp. Si están en el computador, los dirige a abrir una ventana con el chat de WhatsApp. Simplemente creo que tienen que escanearlo o si ya lo tienen abierto, pues simplemente se unen al grupo. Y también tienen este anuncio que es sobre la sesión en línea de la semana pasada, donde hablamos de la actividad de aprendizaje número uno y encuentran el link directo al canal de YouTube. Bueno, para hoy tenemos la actividad de aprendizaje número 2. Siempre seguimos la misma ruta que es contenido del curso, proyecto, actividad. Entonces vamos a contenido del curso, nos va a desplegar una nueva ventana. Después de contenido del curso vamos a proyecto, que es el siguiente link. Aquí está. Y luego actividad 2. Aquí vamos a encontrar las tres subcarpetas que siempre vamos a encontrar, que es la guía de aprendizaje, los materiales de estudio y las evidencias. Entonces, en la guía de aprendizaje nos va a desplegar nuevamente un anuncio, descargamos el documento y lo despliega como una pestaña adicional. Nos dice guía de aprendizaje número 2. ¿Qué es lo que vamos a trabajar aquí en la guía de aprendizaje número 2? Comunicar información sobre las rutinas, es decir, el presente simple, nuestras actividades rutinarias. Nos dice, siempre tenemos la actividad de reflexión inicial. ¿Cuál es la actividad de reflexión inicial? Siempre estudiar el material. Siempre el estudiar el material introductorio, estudiar el material de formación, estudiar el material de apoyo. Es decir, lo que encontramos en la siguiente subcarpeta, materiales. Ahí es donde lo vamos a encontrar, en esta subcarpeta. Entonces, la guía de aprendizaje nos dice, léase esos tres materiales y con eso ya tiene. Nos dice además, realice consultas a través de Internet u otro medio. Yo les mostré la semana pasada cómo consultar en la página del Consejo Británico, cómo consultar en la página de la Biblioteca del SENA y cómo consultar a partir de Google. Y también nos recomienda participar en el foro de preguntas e inquietudes. Luego, nos dice, ¿cuáles son las evidencias? La primera, rutinas, daily routines. Sencillito. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Un audio. De acuerdo con el audio de Sarah Anderson, vamos a encontrar un botoncito allí en contextualización. Vamos a grabar un archivo de audio acerca de nuestra propia rutina. Vamos a incluir al menos 15 actividades en esa rutina.
No tienen que ser las actividades reales, no tiene que ser exactamente lo que hago, para nada, pero puede ser algo que sea muy general y común a muchas personas. Me levanto, me baño, desayuno, voy a la universidad o al trabajo, o al colegio, almuerzo, chateo, hago deportes, actividades que pueden ser rutinarias. No necesariamente tiene que ser mi rutina exacta, puede ser mi rutina ideal y ya, mínimo 15 actividades en este audio. Y nos dice actividades que se realicen durante diferentes tiempos, horas, días o meses. Entonces, por ejemplo, todos los diciembres yo viajo donde mis abuelitos. Todos los Halloween me disfrazo. Todos los días de la madre cocino algo especial para mi mamá. Entonces, no es solamente mi rutina diaria, sino eventos rutinarios que se repiten de pronto mes a mes o año a año. Listo. Actividad número uno. Evidencia número uno, Daily Routines es un audio. Evidencia número dos, como siempre, es la actividad interactiva. Y nos dice My Day. Nuevamente es una rutina. Y esa se hace directamente en la plataforma. Evidencia número tres, My Ideal Self. Bueno, aquí nuevamente vamos a escuchar un audio. El audio se llama Recipe for Success. Y vamos a seguir las instrucciones. Dice, descargue y desarrolle esta evidencia teniendo en cuenta las siguientes instrucciones. Es decir, primero hacemos el audio, Recipe for Success, y después de hacer el audio, seguimos las instrucciones de la evidencia en el documento descargable. Entonces ya vamos tres evidencias. Primera, que es un audio. Escuchamos y hablamos de 15 actividades rutinarias. Segunda, actividad interactiva. Tercera, que es esta, My Ideal Self, Recipe for Success, en el cual vamos a escuchar un audio y luego vamos a descargar un documento y lo desarrollamos. Siguiente. A World of Differences and Similarities. Bueno, aquí esto es un poquito distinto porque no vamos a hablar tanto de la rutina, sino de las diferencias y similitudes. Ay, se me está acabando la batería. Pasó, se escaló esto. Con razón estaba tan lento. Ya. Dice, vamos a escribir al menos 6 frases, al menos 6 frasecitas, utilizando la gramática y el vocabulario que se estudiaron en esta unidad. Para eso vamos a tener en cuenta la rutina, las similitudes y diferencias en la rutina del señor Scott. Hay un documento donde se ve la rutina del señor Scott y vamos a mirar cuáles son las similitudes y diferencias. Para esto tenemos que descargar y desarrollar la evidencia en un documento. ¿Listo? Y la última evidencia, como siempre, es la sesión en línea, que es esta de aquí. Entonces, primera evidencia, escuchamos un audio y grabamos un audio con 15 actividades que hacemos rutinariamente. Segunda evidencia, actividad interactiva que se hace directamente en la plataforma. Tercera evidencia, escuchamos un audio y desarrollamos un documento en Word que es descargable para practicar el presente con base en lo que escuchamos en el audio. Y última evidencia, comparar las similitudes y diferencias entre la rutina del señor Scott de acuerdo con el documento que encontramos allí. Son 4 evidencias, más la sesión en línea. Y están aquí resumidas. Luego nos dice cuáles son los criterios de evaluación, es decir, exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Intercambiar información respecto a rutinas, aplicar la hora empleando la estructura del vocabulario, intercambiar información de los días, las semanas, los meses, los años, utilizar las preposiciones de tiempo, los adverbios de frecuencia y los sustantivos singulares y plurales. Eso es muy importante. ¿Listo? Y como siempre al finalizar nos da un glosario, que es el que yo siempre recomiendo que al menos utilicemos 10 en la primera evidencia, 10 palabritas en la segunda, 10 palabritas en la tercera y así sucesivamente para hacer uso de este vocabulario. El vocabulario es pues de rutinas, trabajos, actividades rutinarias y repetitivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listos? Volvemos a la plataforma y vamos a los materiales de estudio.
Segundito, confirmo aquí. Ok. Pero es que esto es inglés número 1. Yo les estaba proyectando la de inglés 1 y es la de inglés 3 las que tengo que proyectarles, con razón. Yo sí decía, pero ¿por qué hay tanta? No corresponde. Listo. Ahora sí, estas sí son las que corresponden. Esta sí era. Entonces corregimos. Las evidencias son distintas aquí porque aquí no hablamos de rutinas, sino de verbos modales. Con razón. Esta es la de inglés 3. Estaba proyectando la de inglés 1. Con razón. Listo. Entonces aquí vamos a hablar de verbos modales. Como siempre, leemos el material, tenemos unas evidencias. La primera, expression advice. Vamos a encontrar unas situaciones y vamos a dar 4 alternativas para esta situación. La segunda es la actividad interactiva, que es una fórmula médica. La tercera que es hablar sobre los síntomas y escribir 3 formas de solucionar esos síntomas. Y la última, que es taking care of the planet, que vamos a grabar un audio. Aquí vamos a utilizar los modales must y have to. Súper sencillito. Y aquí las encontramos resumidas, como siempre. ¿Listos? Esas son las evidencias. Ahora, vamos al material de estudio. Un poquito lento, nuevamente. Listo, descargamos el material y nos dice qué es lo que vamos a estudiar. Son 4 temas en particular. Primero, los verbos modales, must, should. Luego, los semimodales, have to and don't have to. Luego, el vocabulario de environment, do's and don'ts. Y finalmente, el vocabulario de salud, enfermedades y tratamientos médicos. Son 4 cositas. El primer tema, voy a aumentar el zoom. Must and mustn't, should and shouldn't. Bueno, aquí nos pegamos una pequeña confusión porque en español son casi que lo mismo. Must es deber, pero no deber de dinero, sino deber de obligación. Es un deber, por ejemplo, en la Constitución, respetar la vida, por ejemplo. Es un deber. Y should también es deber, pero no es un deber de obligación, sino un deber de recomendación, como, tú deberías ir al médico, tú deberías estudiar un poquito más, deberías dormir. Es una recomendación. Entonces, juntos en español significan lo mismo, deber, pero uno es deber de obligación y otro es deber de recomendación. Y juntos tienen forma negativa. Mustn't and shouldn't. ¿Ok? Estos verbos modales, en realidad, ¿qué es lo que expresan? Bueno, pues expresan una función comunicativa. ¿Qué quiere decir eso? Que van a expresar como creencias, actitudes y obligaciones. O de pronto habilidades, permiso, posibilidad u obligación. Entonces no es que representen el verbo de deber dinero, debo tantos millones en el banco, debo tanto en la tienda, sino un deber de una obligación o un deber de una sugerencia. Es un poquito distinto. Para nosotros en español, pues utilizamos la misma palabra, pero pues en inglés se utilizan distintas palabras para una misma función. Listo. Como siempre nos va a dar algunos ejemplitos, casi siempre en una conversación. Entonces aquí vemos que el señor le dice, es una sugerencia. You should buy the red car, it's more comfortable. Es una sugerencia. Usted debería comprar el carro rojo porque es un poquito más cómodo. Should, debería. O debe, si lo queremos hacer un poquito más fuerte. Pero no es una obligación, es una sugerencia. Should. Entonces siempre vamos a tener el sujeto, el que sea, should, y luego el verbo, siempre. También lo utilizamos para advertencias o consejos.
Entonces aquí vemos a un doctor que dice, people with high cholesterol should eat low fat food. Entonces, si tú tienes un colesterol alto, pues deberías comer alimentos bajos en grasa. Entonces, aquí nuevamente vemos should y el verbo. No es una obligación, es una advertencia o sugerencia. También lo utilizamos para deberes. Entonces dice el señor, I should be at the office at 8 a.m. Entonces yo debo estar a la oficina a las 8. No es que yo quiera estar a las 8, es que debo estar a las 8 en la oficina. No es una recomendación, no es una advertencia, es un deber. ¿Listo? También lo utilizamos para suposiciones, assumptions. He should be in Medellín by now. He has a meeting there. Entonces, sí, yo me acuerdo que fulano de tal, él no está aquí porque él debería estar en este momento, debería estar en Medellín, en una reunión. He should be in Medellín. Entonces, no es una advertencia, no es una obligación, pero yo supongo que él debería estar en tal momento, en tal lado. Should. Listo. Entonces, en todos los casos, siempre vamos a utilizar el sujeto, should, y el verbo. Si lo queremos hacer negativo, pues simplemente le ponemos should not o la contracción shouldn't. Sencillito. Should or shouldn't. Lo mismo sucede con must o mustn't en negativo. ¿Qué diferencia should de must? Bueno, pues que este habla más de obligaciones y necesidades. En cambio, el anterior habla de suposiciones, sugerencias, advertencias, pero en español significan lo mismo. En español utilizamos la misma palabra, no cambia. Nos da como siempre un ejemplo. Entonces aquí tenemos una obligación. El señor policía dice, pues, you must stop the red light. Usted tiene que frenar cuando el semáforo está en rojo. Eso es obligatorio. Eso no es que a mí se me ocurrió de pronto frenar o no, de pronto no frenar. Es una obligación. Aquí no utilizaríamos should, sino utilizaríamos must, porque es una obligación. Otro es cuando hablamos de necesidad. Entonces vemos al señor oficial nuevamente y dice, you must have a passport to pass the border. Tú debes tener el pasaporte si quieres cruzar la frontera. Y sí, efectivamente así es. Debes tener el pasaporte. Entonces, mm, puede ser entendido como una necesidad y también como una obligación. También podemos hacer deducciones lógicas como presuposiciones, así como en la anterior. Pero aquí, pues, la presuposición es un poquito más certera. Vemos estos dos señores enfrente de una casa súper grandota con dos carros súper deportivos y dicen, they must be rich, look at their house. Ellos deben ser ricos porque la casa tan grande. No es una obligación que ellos sean ricos, pero pues yo asumo, deduzco que con esa casa y con esos carros pues deben ser millonarios. ¿Listo? Lo mismo sucede, al igual que con should, para la forma negativa ponemos mustn't o must not. Ahora, ¿cuáles son las reglas gramaticales de estos verbos? Aquí las encontramos en la sección D. Vamos a encontrar todo lo que es la forma gramatical. Vean que nos dice, no utilicemos doesn't, no utilizamos otro negativo, sino que el negativo se utiliza directamente en el modal. He shouldn't eat too many sweets. Para las preguntas, no utilizamos auxiliares. El mismo verbo modal es auxiliar por sí mismo. Él solito es auxiliar. Él no necesita ayuda de ningún otro, porque por eso es auxiliar. Él solito se ayuda. Muy importante. Ellos nunca tienen forma del pasado,
ni se conjugan en tercera persona. Ellos siempre son tal cual. Must siempre es must y should siempre es should. No cambia. Y tampoco utilizan la preposición to. No la aceptan, no la necesitan. Entonces, they should to go to the doctor. No. They should go to the doctor. Y el verbo que va después del verbo modal nunca cambia, siempre va normalito. Entonces, he should work in the project. No, no va en pasado. Esta ed no es necesaria. El verbo va normal. Por eso se llaman verbos modales, porque ellos tienen su propio modo, su propia forma. Ellos no necesitan auxiliar de nada, ellos no necesitan ayuda de nada, ellos no necesitan preposiciones de nada. Ellos solitos pueden. Hay otros que son semimodales. ¿Por qué semimodales? Pues porque estos sí necesitan un auxiliar, una ayudita. Que son have to y mírenlo, don't have to. Sí necesitan el auxiliar. Puede ser don't have to or doesn't have to. Este no es un verbo modal. So- por sí solito no es un verbo modal, pero sí expresa obligaciones como should y must. Digamos como las reglas en sitios como en la biblioteca, no puedes comer, no puedes hablar duro, no puedes escuchar música, no, no puedes gritar. En el colegio no puedes estar si no estás con el uniforme. En la oficina no puedes llegar bajo los efectos alucinógenos o cosas así. Entonces, have to también expresa obligaciones. Aquí nos da unos ejemplos. We have to wear a uniform at work. Es una obligación, un uniforme. Claro, podríamos decir we must wear a uniform. Sí, también se puede. Son muy parecidos. No hay mucha diferencia entre el uno y el otro. Students have to wear a tie on Mondays. ¿Sí? Es una obligación. Tienen que tener su corbatica puesta. Pero también podríamos utilizar must. Entonces aquí nos da ejemplos de la forma afirmativa. Y vean que para he, she, it cambia. Dice has to. Para I, you, we, and they utiliza have to. Pero para he, she, it utiliza has to. Vean que los verbos, el verbo principal no cambia. Queda do, take, read, work, be, wear, travel. No cambia. Va a quedar en su forma natural. En la forma negativa, pues, perdón, aquí sí utilizamos el auxiliar. Don't have to or doesn't have to. Por eso se llama semimodal, porque sí utiliza un poquitico los auxiliares. En cambio, should y must, que fue el anterior que vimos, no lo utiliza. Y pues obviamente en la forma interrogativa, como en todas las preguntas en inglés, pues simplemente cambiamos el orden del auxiliar y va al primer lugar de la oración, ya sea do o sea does. Otra diferencia de have to con should y must es que este sí tiene una forma del pasado. Must no tiene pasado, should no tiene pasado. Have to sí tiene forma del pasado. Y vean aquí, had to. Y es para todos. He, she, it también. Had to. En cambio, con must y should no podemos hacer eso. Y en la forma negativa, en pasado, pues utilizamos el auxiliar del pasado. Didn't have to. Y lo mismo para he, she, it. Didn't have to.
En las preguntas es como en todas las preguntas en inglés. Cambiamos el orden del auxiliar. Primero va did y luego sí todo el resto. El tercer tema es el vocabulario del medio ambiente, lo que sí se debe y lo que no se debe hacer. Y para eso utilizamos la estructura do's and don'ts. Y obviamente vamos a encontrar ejemplos. Dice, por ejemplo, para salvar el agua o ahorrar agua. You should take a short showers or you shouldn't brush your teeth with running water. Aquí ya estamos aplicando el uso de should, must y have to. Entonces, mira, si tú quieres ahorrar agua, pues te bañas, deberías bañarte menos baños más corticos y no deberías cepillarte y dejar la llave abierta a la vez. Otro ejemplo, si quieres ahorrar energía, entonces deberías apagar las luces o no deberías utilizar tu computador durante toda la noche. Entonces, distintas situaciones requieren distintos consejos. Listo, entonces vamos a encontrar así un montón de ejemplos. Es que este es bastante largo. No vamos ni por la mitad, imagínense. Voy a encontrar un montón de ejemplos. Ustedes los van a mirar con detenimiento. Y finalizamos con el vocabulario de enfermedades, que también utilizamos para should, must y have to. Por ejemplo, cuando el doctor nos dice, uy, debería hacer ejercicio. Si es una recomendación, you should work out, you should exercise. Pero si ya nos dicen, no, es que usted debe hacer ejercicio porque es que le toca, porque o si no, mejor dicho, hasta aquí llegó. Entonces ahí ya no es should, sino must. Y para español es lo mismo. Entonces aquí nos da todo el vocabulario de enfermedades, cómo se dicen esas enfermedades, cómo se expresan. Oh, Dios mío, perdón. Entre otros síntomas. Y finalizamos con los tratamientos, que es lo que el doctor hace, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y en los tratamientos, pues, utilizamos el must, el should y el have to. Nos da todo este montón de vocabulario y más vocabulario aquí. Es que esto es súper largo. Esta guía sí es larguita. Vean, y no vamos ni por la mitad. Y listo, pasamos a la evidencia. Son 4 evidencias más la sesión en línea. Expressing advice, interactive activity, medical prescription, health solutions, taking care of the planet. Recuerden, en la primera, aquí, descargamos el documento que dice aquí, descargue el documento, ahí dice descargue el documento y desarrollamos esa evidencia. La cargamos. Segunda, es la actividad interactiva. Aquí vamos a trabajar con el futuro con going to, entre otras cosas. Tercera, nuevamente, descargamos el documento, sea en inglés o en español, aquí. Descargamos el documento, desarrollamos la guía y la cargamos. Y finalizamos con, nuevamente, descargamos un documento, hacemos la actividad y volvemos y lo cargamos. ¡Listo! Esas son nuestras evidencias. Recuerden, si ustedes quieren ver las sesiones en línea, van a esta carpeta que dice Online Sessions y van a encontrar, primero, el acceso a las sesiones en línea. Esta es la primera, esta es la segunda. Eso a ustedes les llega siempre al correo. Y luego encuentran las grabaciones. Esta es la primera y esta es la segunda. También pueden explorar en la biblioteca del SENA. Aquí hacen clic. Library System. Y pueden explorar los temas que se ven en la unidad o de pronto otros temas de otras unidades. ¿Listo? ¿Hasta el momento alguna pregunta?
teacher, por mi parte no. ¿Todo está clarito? ¿Han tenido dificultades con la plataforma? ¿Algo que no les haya dejado cargar o que esté difícil o que no se esté claro? Yo tengo preocupación, buenas tardes, profe, es por lo que pues ya le había comentado Ujú. en los foros, que a mí me aparece como las notas D y según pues lo que habíamos conocido de principio de la charla, el D es pues que uno no aprobó, Ujú. pero pues usted me comentó que frente a esa no era calificable la primera, que era como la entrevista El previa, foro social, exacto, el es foro social no es calificable. Ujú. y que aparece así, pues porque puede ser un error. Y lo otro es que mm, a veces no alcanza uno a terminar la actividad en el periodo estipulado, o sea, si digamos mañana primero se acaba, digo pasado mañana, pero uno la puede culminar el fin de semana, ¿cierto? Sí, y no pasa nada, no Bueno, afecta tu calificación ni nada. gracias. Listos. Bueno, entonces, si no es más por hoy, los dejo para que hagan sus ejercicios y nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias. Bueno, que estés muy bien, hasta luego.